Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime, les doy la súper bienvenida a un nuevo episodio de ADN con Dios, un podcast para hablar de Jesús y de su palabra. Bueno, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro primer podcast de ADN con Dios y el tema que hoy vamos a tratar es... ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace esto? Entonces, en compañía de Ivonne, de mi esposa y de todos los que estamos acá, vamos a hablar un poquitico de quiénes somos y a dónde vamos. Listo. Entonces, aquí estamos una vez más y pues bueno, una vez más y arrancando porque pues queremos contarles de dónde nace esto, de dónde nace, ¿Quiénes somos? quiénes somos, para dónde vamos. Porque es que es el primer episodio y las personas que nos escuchan dirán, pero ¿quiénes son estas personas? Entonces, les pregunto, Jaime, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Jaime, estoy casado. Y yo Felizmente casado. Eso, sí señora, sí señora. Mi nombre es Jaime, tengo 36 años y vivo, no mentiras. Sirvo en jóvenes, hacemos parte del equipo de trabajo de jóvenes junto con mi esposa ya hace 16 años. Y casi 17 ya estamos, pero pues prácticamente desde que nosotros entramos a la iglesia pues comenzamos como a servir en jóvenes y todo el tema. Y pues, sí, ese sería yo. ¿Y tú? ¿Quién eres, Paola? ¿Quién es Bueno, Paola? para los que me conocen y para los que no, Paola Bogotá, llevamos 17 años de relación, ya muy cerca de esa fecha, 10, casi 11 de casados, tenemos dos hermosas princesas y bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar y de servir en jóvenes todo este tiempo y ya, creo que esa soy yo. Pues Y ella decía anoche cuando estábamos preparando el tema, y soy mujer. Gracias a Dios. así es. Pregunta, ¿quiénes eran antes de conocer a Dios? Uy, Una pequeña partecita de quiénes eran antes. dale tú. Primero la dama. Bueno, realmente yo llegué a la iglesia, no sé, como a los 13, 14 años, llegué a congregarme a otro lugar. Sin embargo, una de las razones por las cuales decidí buscar otro lugar era porque no me sentía cómoda en el grupo de jóvenes. Sentía pena, sentía vergüenza, no quería que me preguntaran, no quería que me dijeran absolutamente nada y decidí empezar a buscar otro lugar para congregarme. Y allí llegué a Adonai la Buena Semilla, no llegué por alguna razón en especial, gracias a Dios no viví inmundo, no he tenido que experimentar cosas que digo, Dios me rescató de esto, no, pero sí desde muy chiquita empecé a conocer de Dios, empecé a vivir una vida junto con Dios y ya después llegó Él. Le llegó la bendición a su vida. Nosotros, bueno, yo sí a diferencia de mi esposa, no era tan tranquilo, era un poco más inquieto. Duré un buen tiempo en lugares donde no debía. Sí, pues así, mejor dicho, nunca fui un borracho, pero sí me la pasaba, digamos que como en el estadio, que era hincha de Millonarios y todo eso, entonces me la pasaba por allá haciéndole al tema de las barras bravas de Millonarios y bueno, ya después conocí a quien soy mi esposa y me sale con el cuento que es cristiana y yo no. Ahí sí Eso es como, para las personas del mundo, como les decimos acá, los que no se han convertido, la peor noticia que sí, pueden recibir, que la niña claro. que el niño que me gusta sea cristiano. Y que lo condicione. Y que lo condicione, que le ponga los límites. De hecho, cuando cumplimos 2 meses, yo llegué a la iglesia y me acuerdo mucho de la fecha. Yo llegué a la iglesia el 14 de noviembre del 2007. Sí, ya hace rato, gracias a Dios, ya en el Señor. Pero sí llegué a la iglesia el 14 de noviembre del 2007, pero al igual que mi esposa en ese momento, pues como tal una necesidad o que me estuviera pasando algo grave, no. Lo que no me imaginaba es lo que venía de ahí en adelante, porque ahí sí como que con mi esposa ella tuvo que vivir o a veces tiene que cargar parte de mi pasado y de cosas que pues desafortunadamente tuvieron que pasar. Pero sí, llegamos y me enamoré
porque encontré un espacio, ¿sí? Encontré un lugar Sí. en donde estar y que me escucharan. Y entonces yo dije, ay, están haciendo, de hecho, para esa época, eso como era en noviembre, estaban practicando una obra de teatro, Ujú. donde mi esposa, que ahí donde la ven, tiene unos dotes de actora, no mentiras, de actriz, y estaba ahí en su tema y me dijo el pastor de jóvenes de ese entonces, me dijo, hey, sube, participa, pero yo pues lo miraba mal, ¿no? O sea, yo como que me hacía ya en la esquinita y como que no, no me moleste, no. Pero cuando subí al ensayo, yo dije, wow, teatro, qué emoción. Y yo dije, bueno, yo quiero participar en esto y me dejaron participar y eso a mí me gustó muchísimo. Es como ese sentimiento muy bonito cuando uno termina de sentirse en una casa, Sí, abrazado, exacto. abrigado, acompañado de personas Y que que, podía decir cosas. claro, de Y participar. yo decía, disculpe, puedo decir, no saben actuar, no mentira. Pero sí, ese día pude acercarme y encontré un lugar, básicamente, porque en el espacio en el que yo me movía, en el espacio en el que yo estaba, pues digamos que me la pasaba era con mis amigos de barrio y ya, y además que estaba recién salido del ejército, ella Una me cogió, consecuencia grave. ella me cogió en mi mejor tono. Sí. No, justamente ahorita que Jaime menciona de los amigos, en una oportunidad, justamente cuando estábamos recién ennoviados, pasó de que yo no conocía ciertas facetas de Jaime en su vida y salí de una casa y dio la coincidencia de que él estaba sentado en un andén con uno de sus Amigotes, amigotes y lo que también cogí gustaba de ella. y Es lo peor. lo cogí mal, Mal parqueado. mal parqueado. Entonces, Sí, Uh, es eso cierto. fue. No, y era como encontrarse con alguien que de una u otra forma estaba ante una mujer que buscaba de Dios y eso, y que se diera cuenta quizás del tipo de persona que yo era, pues era muy difícil. se Aparte de que confrontaban mucho. todo el Sí. mundo hablaba de Jaime y todo el mundo hablaba de Jaime y no daba buenas referencias de mí. ¿Sí? Incluso en unos episodios donde quizás ustedes puedan verlo, verán a nuestros pastores hablando de mí y cómo pensaban de mí en su momento, Uh. que ya pues más adelante lo verán. Yo les tengo una pregunta. Ya, gracias a Dios, se convirtieron, se casaron y quiero saber en qué momento, ya, cuál fue como que el primer momento en el que empezaron como tal a servirle a Dios, a decir, esto lo hago con mi corazón de quiero hacer esto para agradar a Dios, al Señor. ¿Dónde fue ese pequeñito instante en el que te diste cuenta que era importante y lo quisiste hacer? Bueno, pues realmente pensar en cómo servirle a Dios, desde un primer momento lo hice, solamente que cuando empezamos a trabajar en jóvenes como novios, porque en ese momento éramos novios, cuando empezamos a trabajar como novios nos empezaron a delegar responsabilidades. Entonces Ok. era como, tienes que llegar porque hay que organizar el salón de jóvenes, tienes que llegar porque son los encargados de la actividad, son los encargados de recibir a jóvenes, son los encargados. Entonces cuando nos empiezan a delegar esas responsabilidades, nosotros no nos sentíamos tanto como que teníamos un compromiso con jóvenes o que teníamos Ujú. sino era un compromiso delegado para ser parte del servicio de la iglesia, que si nos Ok. tocaba lavar, barrer, Ujú. lo que fuese, lo hacíamos de manera Y todavía lo hacen. general, solamente que 2 veces al año, porque ya no hacemos oficio en la iglesia. Pero sí fue como ahí donde empezamos a encontrar como esa necesidad de poder servir con los jóvenes y con la iglesia en general. Ya solo mi esposo aquí un poquito empezó a inclinarse hacia los jóvenes y no pasó lo contrario, quería ser como para donde voy yo, él va, no, al contrario, aquí fue como Apuntábamos para diferente. donde él va, Oh, yo iba. interesante, no sabía eso. Entonces digamos que jóvenes, como dice mi esposa, yo comenzábamos era a hacer O oficio. sea, tú iniciaste como tal haciendo de todo, pero enfocado en jóvenes. Sí, Siempre. sí, no, yo como tal, pues realmente nació, a mí me dijeron un día en el carro que íbamos con mi pastor y mi pastor me dijo, ¿a ti no te gustaría servir en jóvenes? Y yo, ¿y qué toca hacer? No, seguir haciendo lo que estás haciendo. Barra, trapé, organice las sillas y Pero, ya. ok. Y ese va a ser como el trabajo que tú vas a hacer.
Ya en su momento, pues ya vinieron otra serie de cosas, ya de una u otra forma nos nombraron servidores de jóvenes. Claro, eso les iba a preguntar en qué momento pasan de simplemente servir de a poquitos, de hagan de a poquitos las cosas o delegar las responsabilidades, como dice Paola, a que ustedes les digan, toma, predícala por primera vez a jóvenes. O los lanzamos a esa responsabilidad que es muchísimo más grande, ¿no? En ese momento estaba un pastor de jóvenes y él me dijo un domingo, me dijo, Jaime, prepárate un tema. Y yo, bueno, pues yo lo preparo y preparé el tema, no, pero fue yo creo que el susto más grande del mundo porque es literal, yo cambié personajes. O sea, yo puse a Noé a abrir el mar y rescatar el pueblo de Israel y a Moisés a construir el arca. Aparte, ese día estaba el pastor, la pastora, el pastor de jóvenes, la persona que estaba con él apoyándolo en joven, y se me sale una palabrota. Pues de por sí que, pero se me sale una palabra. Pero sí de la Sí, antigua vida. adelante, pues digamos que fue como que yo dije que Noé estaba mal geniado, pero en otra palabra. Ah, ok. Sí, entonces, claro, esa vez en su momento los pastores me dijeron, no, toca que pulirlo, ¿no? Este está muy neófito, entonces, no, eso fue, mi Y, primera prédica fue y terrible. Paola, ¿te acuerdas de tu primera prédica? Pues realmente no me acuerdo de mi primera prédica, sin embargo, algo que como el mayor reto para mí ha sido justamente estar en público. O sea, siempre ha Ok. sido como el detrás de cámaras, él es el chistoso, el gracioso, el del público, y yo soy la que estoy allá, detrás de cámaras. Solamente que hoy en día he tenido que ser un poco más pública y visible y Sí, he claro. tenido que aprender muchas cosas, entre ellas hablar en público. A mí me paraban frente a un micrófono y yo empezaba a temblar, a llorar, absolutamente me pasaba de todo. Pero eso es algo que ya he ido como Ah, aprendiendo y que en el camino. y Y se que es vuelve muy una buena responsabilidad. predicadora, o Sí, sí, sea, sí. yo siempre les he dicho, o sea, de por sí las personas que están con nosotros, las mujeres tienden a ser muy buenas predicadoras. Entonces, de nuestros equipos de trabajo con los que estamos, las mujeres tienen su toque bonito. ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué asumieron a jóvenes como como que por qué jóvenes y no otra ¿Y por cosa? qué no otro ministerio? Sí, sí, sí. ¿Por qué esa necesidad de jóvenes? Porque básicamente me identifiqué con las necesidades de ellos. Ok. A mí se me acercaban chicos a hablarme, me decían, Jaime, ¿tú qué opinas de esto? Estamos pasando por eso, por esto. Y yo por dentro decía, Señor, pero es que yo acabo de pasar por eso Ujú. también, Sí, esto sí, me está sí. doliendo también. Y así, entonces comencé a darme cuenta que las necesidades que yo tenía como joven, que las necesidades que yo estaba viviendo en ese momento, también las estaba viviendo otro Ujú. joven. Y curiosamente, Dios me dio como la gracia, junto con mi esposa, de que se nos acerquen los chicos y hablen con nosotros. ¿Sí? Claro Ay, que, mi que... esposa dice que no, o sea, mi esposa dice que se acercan más ¿Qué dice conmigo que Paola? con ¿Qué dice ella. Paola? ¿Qué dice No, Paola? no, no pregunten eso porque ahí es donde yo pierdo. No, es que yo en algún momento se lo he dicho y seguramente lo molesto por eso, y es que él dice se nos acercaban, no, se le acercaban a él las chicas y le Ah. preguntaban todos los consejos sabios solo hacia él. Entonces Ujú, ya también llega un momento en nuestra vida donde nos damos cuenta que ese servicio no puede ser una piedra de tropiezo ya para nosotros, porque ujú, nosotros ya para esa época ya nos habíamos casado, ya éramos pareja y eso empieza también a generar como ese quiebre en nosotros y empiezo entonces como tú eres el que sirves, tú ujú. allá, yo acá. O sea, a mí déjame aquí a un lado, a mí no me metas en todo esto y eso empieza a generar un quiebre en nuestra vida hasta el punto donde nos tenemos que sentar y decir, ok, si vamos a servir, esto no puede ser un motivo para que Ujú. nuestra casa se destruya, nuestra casa como que esté mal, sino que tiene que ser una razón para que nosotros estemos bien. Y empezamos a hacer acuerdos, mutuos acuerdos, que si él va a recibir a alguien, ¿cierto? Ujú, Entonces que lo haga junto conmigo y viceversa, ujú. para que no haya de pronto esos Claro inconvenientes o que esos es, malos entendidos. hace parte de que muchas veces las personas creen que cuando nosotros estamos en la casa de Dios y eso, todo el mundo es perfecto, pero también se cometen muchos errores y es importante saber que
el servicio para Dios es un proceso de aprendizaje muy grande. Y a veces, muchas veces muy solitario, ¿sí? Hoy Ujú, por hoy, yo creo que de las etapas más hermosas de mi vida en el Ministerio de Jóvenes es esta. Es esta, o sea, yo creo que mi esposa creo que lo vive conmigo y es que es la etapa en la que más me he sentido feliz sirviendo a jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a personas alrededor de nosotros ujú, que se volvieron ejes muy principales, ok. personas muy fuertes para nosotros, que nos ayudan, que están ahí con nosotros. El Ministerio de Jóvenes crece porque así Dios lo quiere, pero de una u otra forma también es el hecho de que hoy me rodeo de personas muy chéveres, ¿sí? Muchas veces nos tocó solos. Y eso, Que han fortalecido el ministerio de jóvenes, el exacto, o sea, servicio de como que jóvenes. al punto que yo he dicho, bueno, Señor, en el momento que tú digas ya no más, pues ahí están, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, digamos que eso. Pero entonces, como tal, jóvenes fue en parte un refugio para mí, ¿sí? A mí voy a hacer aquí me quedo sonando la parte donde dice Paola que Jaime es el chistoso, el burlón, que ha sido, que ha sido lo más chistoso que les ha sucedido estando en todo este proceso. Pues mira que algo muy chistoso que nos pasó, o bueno, que me pasó a mí, pero junto con él, es que es horrible. Es la parte de mi vida que no quiero recordar. Porque justamente cuando íbamos molestando los dos, o sea, íbamos cogidos de la Agarrados de la varilla, barra. de la varilla del bus, y estábamos molestando, y resulta que yo empecé a molestarlo a él, que lo estaba mordiendo. Y en un momento de su Me vida, no quité sé la por mano. qué, quitó la mano y yo terminé mordiendo a una señora que iba agarrada del bus y la señora pegó el grito y yo, perdón señora, perdón, no fue mi intención, claro, yo quería como que se me abriera la tierra y me Ay, comiera porque yo no. sentía vergüenza y él era toteado de la risa y yo no me podía Yo no controlar. podía de Yo la me puse risa. a llorar de la risa, me dolía el estómago, fue horrible, fue una escena de mi vida que yo decía, no, y han pasado los años porque no sé cuántos años han pasado y todavía lo Siempre recuerdo y yo digo, recordábamos Dios eso. mío, pero ¿por qué me pasó esto en Pero mi vida? fue muy chistoso porque la gente también nos volteaba a mirar y nos decía cosas, o sea, no nos decían nada, pero eran toteados de la risa y yo no podía, lo peor fue que yo me agaché y yo no podía de la risa porque yo la miraba y yo, perdón, perdón, perdón. Entonces digamos que comenzamos a vivir ¿y qué fue lo que pasó? Nuestra vida se volcó a jóvenes y Sí, al servicio de jóvenes. Digamos que tener una etapa de noviazgo donde, mejor dicho, viajamos, no sé qué, no. Nuestra vida se volvió. Nuestros viajes juntos eran los encuentros. Exacto, No teníamos exacto. más Entonces viajes como que juntos. toda nuestra vida se volvió jóvenes, 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 y comenzamos a darnos cuenta que Dios hacía cosas bonitas y podíamos acercarnos. Hubo una etapa muy fuerte para nosotros como servidores de jóvenes y fue cuando nuestro pastor de jóvenes que estaba tuvo que salir e irse de esta casa y fue muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que habíamos quedado solos, ¿sí? Y claro. digamos que hasta el momento nosotros éramos servidores, pues, auxiliares, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, como que nos encargábamos de la parte logística y nos encargábamos de todo ese proceso, pero hasta ahí. Cuando nos dimos cuenta, los pastores nos dijeron, háganle ustedes. Y yo, uy, O ese háganle ustedes, pero el pastor estaba todo el tiempo ahí. sí, Pero Sí, ya organizaron, ya listaron, ya está la alabanza, ya está la sí. palabra. Yo porque creo de que hecho el hace como unos pastor, 3 años o unos 4 años tal vez, nos soltaron en serio que dijeron, ya ustedes mirarán, o un Sí, poco más tal sí. vez. sí, más básicamente desde que estábamos en Soacha, nosotros tuvimos que irnos para Soacha y volvimos. Entonces, digamos que, bueno, ahí arrancó como nuestro proceso ya de ser servidores principales de jóvenes. Y pues como todo, ¿no? O sea, muy neófitos, muy, uy, ¿y ahora aquí qué hacemos? Predicábamos y de una u otra manera, pues comenzamos a hacer, y como lo dice Paula, normalmente el que predica soy yo o esto, pero si hay algo que yo acoto es que mi esposa es muy buena predicadora y parte de mi equipo de trabajo son mujeres que predican muy bien
y pues nada, somos Adonai la Buena Semilla y nace este hermoso, Para allá iba. Iba a decir, y iba a decir, nace este hermoso logo. ¿en qué momento yo lo había hablado ya con ustedes del tema del podcast de ¿qué es esto? Y me dicen que ya habías nacido esa necesidad de alcanzar a más personas porque es que no simplemente es los jóvenes que están aquí y acompañarlos en su proceso de vida, sino cuántos más hacen falta porque conozcan de Dios y acompañarlos en su vida, que es lo importante. O sea, como que, ¿cuál es ese reto? ¿Cómo se asumió ese reto? Bueno, básicamente por lo mismo que veníamos hablando, hoy por hoy nos rodeamos de personas muy fuertes con nosotros, Ujú, ¿sí? Entonces digamos que hoy contamos con personas que nos ayudan un montón. Y ADN Podcast no nació como ADN, ujú, sino nació como queremos hacer podcast, ujú, ¿sí? Pero entonces este año nosotros veníamos de un año de conexión vertical ujú. y pasamos a este año y decíamos, Señor, danos una visión, danos un enfoque, danos algo a donde llegar, ¿sí? Sí. Y comenzamos a principio de año como, bueno, ¿cómo podemos abreviar a Adonai la buena semilla que somos nosotros? Y yo decía, ¿cómo abreviamos a Adonai? O sea, como, porque por Somos Adonai ejemplo, la buena semilla, si no lo hemos dicho. sí, sí, por cierto, ¿no? De esta Somos la iglesia. iglesia Adonai la Adonai la buena buena semilla semilla. Equipo de y jóvenes. somos el grupo de jóvenes. Entonces buscamos la manera de abreviar a Adonai y nació ADN, Adonai. Y pues de ahí desciende una serie de Y cosas. que ADN lo logramos, se relaciona muy bonito en el que somos hijos de Dios y por nuestra sangre corre El ADN de el Dios. ADN de Dios. Sí, por eso este año, y yo creo que esto va a trascender. Lo hablaba con los que estamos ahí trabajando y le decía a Anthony, que es otra persona que trabaja con nosotros, le decíamos, Anthony, tenemos que hacer que esto trascienda, que también lo hablábamos con Natalia y con todos. Esto tiene que trascender. ¿Por qué? Pues que nos va a dar una identidad, vamos a estar, y ahí poco a poco van a ir viendo una serie de cosas que los motivo para que se suscriban, nos sigan. Vamos a estar en Spotify, en YouTube, en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, pueden buscar por la página de la iglesia y bueno, en TikTok también estamos como Sí, ADN y Jóvenes. también si tienen preguntas, cualquier cosa, siempre nos los pueden estar escribiendo que vamos a estar súper pendiente de todas las dudas, Les presento sugerencias. a nuestra directora de ADN Podcast, Eh, Ivonne, Ivonne, Ivonne. Por favor. tenemos un problema con mi nombre. Última pregunta que quiero que me la responda cada uno y es, ¿cuál es el reto más grande a futuro que ven con los jóvenes? ¿Cuál es el reto que se viene que ustedes dicen, como esto es lo más grande que se puede presentar? Pues es que nuestro reto básicamente es que los jóvenes permanezcan, ¿sí? Ujú, Digamos que nosotros como jóvenes tomamos la decisión de quedarnos en jóvenes, pero digamos que de una u otra manera alcanzar a jóvenes siempre se me ha hecho semejante a una parte de Juan cuando traen la mujer adúltera. ajá, Y es esa parte donde Jesús la recibe y en vez de juzgarla, que es como quizás muchas veces los jóvenes se sienten juzgados, señalados, aburridos, que es que los jóvenes como cristianos somos de lo más aburrido que hay, no sé qué, no. y no es así, no es así, sino que de una u otra forma Jesús rompió todo el esquema y le dice, ¿sabes qué? Como seguramente nos diría a los jóvenes, ¿sabes qué? Levántense, Ujú, váyanse y no pequen más. tal cual, ¿Sí? O sea, así porque es. Él ya va a pagar por nuestros pecados, no sé qué, todo el tema. Y pero Jesús, y eso, yo creo que esa ha sido como la base de nosotros. El que no, el que también fuimos juzgados, fuimos señalados por ser jóvenes, porque sí cometíamos muchos Ujú. errores, pero también fue un tema oiga, Jesús nos restauró, Jesús nos levantó y seguimos adelante y ahí nacen nuevos proyectos, nacen nuevas cosas y vamos con todo. Y no Paola, yo, solamente, Paola. no, y no solamente que permanezcan, sino que a medida que vaya creciendo el grupo de jóvenes y el ministerio, porque también queremos apuntar a eso, que no Ujú, sea como dependencia de solamente Jaime y Paola, sino que también haya un grupo
de jóvenes que amen tanto a Dios, que se sacrifiquen en absolutamente todo, en tiempo, en momentos, en circunstancias, incluso a veces incluso tiempo con nuestras familias o con las personas que queremos por algo que nos nace a nosotros, que es el servicio a jóvenes, para que más jóvenes lleguen a los pies de Jesús, para que más jóvenes no se pierdan, sino que realmente digan, estoy aquí y me quiero quedar acá. No porque mis papás me obligan, no porque mis papás me traen, sino porque realmente siento esa necesidad de buscar a Dios, porque me siento identificada, tengo una identidad con Dios, conozco a Jesús y no veo a Jesús como ese Dios allá eterno, celestial, sino que veo ese Dios tan cercano a mí como un papá, como alguien al que le puedo contar las cosas y poder tener ese relacionamiento tan profundo con él, que en cualquier momento puedo decir, la embarré, sí, porque soy humana, porque soy joven y cometo errores, sí, pero hay un Dios que está ahí ayudándome y respaldándome en todo tiempo y voy a salir adelante y voy a seguir creciendo y creciendo y no que sea la excusa que a veces los jóvenes tenemos, bueno, ya me toca salir de ahí, sí. tenemos. Y es señalarme o autojuzgarme o autocriticarme y entonces como yo soy pecadora, como yo soy la mala, entonces prefiero no volver a la iglesia, prefiero no Que seguirme eso es lo congregando. equivocado, que las personas, Exacto. que los jóvenes, muchos jóvenes, como joven, lo digo, y es que siempre es como un pucha, la embarré, y sienten que pierden el merecer estar acá. No. Aquí, la verdad es que aquí, no, es más rápido, por favor, ven, soluciona tus problemas con nosotros y con Dios, que es lo más importante, porque Él es el único que puede solucionar de verdad nuestra vida y nuestros Y si problemas. tú notas el ejemplo que yo te colocaba de la Biblia, Jesús nunca le preguntó y le dijo, venga, ¿qué fue lo que hizo? Ajá, no, ¿De ella qué estabas nunca, haciendo? y tampoco la juzgó, Sencillamente le dijo, ya, solamente vete. pero ¿con quién estaba? Con Jesús. Ujú. Si no estaba con Jesús, no se No, había no, podido no hubiese levantar y se pasado había... nada. Exacto. Claro. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos como jóvenes, de que los jóvenes permanezcan. Sí, obviamente el cambio tiene que suceder. Y Ujú. pues cuando hay esa convicción, pues los jóvenes van a seguir creciendo. Solo le pedimos a Dios, y yo creo que el reto más grande que quizás nosotros tenemos como servidores de jóvenes es mantener nuestros ojos con una visión joven y un corazón joven. ¿Por qué? Ok. Porque eso nos va a permitir entenderlos y quizás ver sus necesidades como sus necesidades y no como, ay, no, qué pereza, un joven más con 1000 situaciones. Entonces, nada, o sea, la idea es, Invitación a todas las personas que nos escuchan, ¿no? sí, Que esto no es obvio, no es solamente para que escuchen cómo hablamos de Dios, ¿no? Sino es para que quieran aprender de Él un poquito más, quieran entender y quieran vivir en su amor, porque Dios es amor. sí. Siempre es amor. Así como Entonces, tú, así Dios es amor. sí, Así, Dios es amor. así. No, es lo más, por mi parte, es lo más bonito que yo aprendí, es que todo se resume en que Dios es igual a amor. Y que es la invitación a todas las personas que nos escuchan, si no son jóvenes, pues igualmente es la invitación, de que busquen de Él, que Él siempre va a estar dispuesto para abrir sus brazos y abrazarnos. 24/7. Sí, gracias a Dios siempre está ahí. Gracias a Él siempre está ahí. Y entonces yo creo que Gracias. decía, Dios, gracias a yo. Entonces la idea es que sí, chicos, esto hace parte, esto es solo el principio de muchas cosas bonitas que queremos que sucedan, que queremos que se peguen más y que podamos compartir mucho más con ustedes, que conozcan un poquitico de lo que somos como iglesia y que podamos llegar a un punto más amplio donde muchas personas conozcan no a nosotros, sino a Jesús. Ujú, Jesús es sí. el más importante, nosotros solo somos esa vasija útil que estamos dentro de una iglesia y vamos hacia a que seamos lo necesario.